Segunda Timoteo capítulo 4. Este es un pasaje que a mí me encanta. Toda la Biblia es linda, pero es un pasaje que me encanta porque me exhorta, me hace reflexionar y me hace pensar por qué el Señor me dejó acá en este mundo, esperándolo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Les aclaro que si a ustedes no les molesta para nada, voy a leer la Biblia en la versión NBI. ¿No hay problema? Lea, tranquilo, hermano, sí. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, pues, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino que también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Como ustedes sabrán, esta carta fue dictada por el apóstol Pablo. No la pudo escribir él, pero él la dictó. Y estas fueron las últimas palabras del apóstol a Timoteo y a la iglesia. A lo mejor eso ya lo sabían, pero como yo no los conozco. Y acá el apóstol Pablo no es que estaba sentado en un sillón, con las piernas apoyadas en otro sillón, tomando un café, un té, o tomando un jugo, una gaseosa, confortable. El apóstol Pablo estaba en prisión en Roma. Y si ustedes googlean la prisión donde estaba Pablo en esa época, cómo eran, se van a asombrar. Las prisiones eran frías, con una ventanita que apenas podía ver la claridad. Tenía que hacer sus necesidades ahí mismo. No tenía frazada, no tenía colchón. No era una circunstancia muy propicia para un hombre de esa edad. Estaba preso. Y no solo estaba preso el apóstol, sino que él sabía que ya le quedaba muy poco tiempo de vida, que a lo mejor eran horas de vida, y él sabía, no sé si ustedes saben que la muerte del apóstol Pablo fue que fue degollado, le cortaron la cabeza. Cuando lo llevaron, él tuvo que depositar su cabeza sobre un tronco o una piedra, y ahí recibió el sablazo
y le cortaron la cabeza. Y él sabía eso, él sabía que había llegado su hora. Por eso dice que él dice, porque a ver dónde era. Yo por mi parte, dice, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y esto que hemos leído, que así lo hemos leído un poco rápido, en una palabra, ¿qué es lo que nos está diciendo el pasaje a nosotros? Nos está diciendo que tenemos que anunciar el mensaje de Dios en todo momento. Anunciarlo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Aunque a veces uno dice, no, no era el momento para ponerme a hablar de Dios o de Jesús, no era momento propicio, o mejor espero otro momento. Las cosas se tienen que dar, la conversación tiene que dar. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aunque ese momento no parezca ser mejor, predica el Evangelio. Amén. Muéstrale a la gente sus errores, corrígelas y anímalas. La gente, especialmente hoy en día, no les gusta que uno le diga los errores, no, a nadie le gusta. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan los errores, pero predicar el Evangelio incluye eso también. Mostrarle a la gente los errores, corregirlas y animarlas. Hoy en día la gente necesita ser animada. Debemos instruirla con mucha paciencia, eso sí, el que predica el Evangelio tiene que tener mucha paciencia, porque hay que instruirla con paciencia, porque dice que va a llegar el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Amén. Y no nos tenemos que sorprender, hermanos, que en este momento la gente no está queriendo escuchar la buena enseñanza. En este capítulo hallamos una apelación personal intensa por la fidelidad de Timoteo al Señor y a su querido Pablo. Y hay una cosa que quiero que les quede bien grabado como me quedó a mí. En este capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, hay 4 encargos o consejos a la que cada creyente debe prestar atención. Nosotros vamos a ver esos 4 encargos que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, o consejos, como quieramos llamarlo. El primer encargo que le hace está en el versículo 1, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Predica la palabra. Ese es el primer encargo que le hace. Amén. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 3, el apóstol Pablo lo cerró exhortando a Timoteo a continuar en la palabra en su vida personal. Ahora le exhorta a llevar esa palabra a otros. Esa palabra que está en su vida, él tiene que llevarla a otro, no guardársela. Tan importante era para la predicación del apóstol Pablo, para el ministerio de la iglesia, que el apóstol le encarga a Timoteo que persista en predicar la palabra, que persista. Y Pablo llama a Cristo como testigo del encargo que le hizo a Timoteo. Fíjense que dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos a los muertos, te doy este solemne encargo.
está siendo testigo a Dios y a Cristo que le está encargando eso a Timoteo. Ahora, ¿qué significa esto de predicar la palabra? Como dice acá en el versículo 2. Implica conocer la palabra, conocerla, trazarla correctamente y hacerla comprensible y aplicable a la vida de las personas. O sea, yo tengo que ser consciente que cuando voy a predicar la palabra, hermanos, tengo que conocerla. Yo no puedo ir a predicar el Evangelio y decirle, mire, señor o señora, agarre la Biblia, mire el Evangelio de San Juan, y ahí le va a decir cuál es el mensaje del Evangelio. Tengo que saber lo que dice la palabra de Dios para ir a predicarla. Tengo que conocerla yo. Y esto que están haciendo ustedes todos los jueves, y supongo que el fin de semana también, aprender la palabra, conocerla, es lo mejor que pueden hacer. Yo los felicito. Amén. Porque Amén. tenemos que conocer la palabra para ir a predicarla. Y especialmente trazarla correctamente, no hablar cualquier cosa, y hacerla comprensible y aplicable a la vida de las personas. La gente a veces no entiende la palabra. Tiene que ser comprensible, entenderla. A veces la gente dice, mire, yo la verdad que no jamás leí la Biblia, no tengo tiempo, me aburre o no la entiendo. Y hay que explicársela, pero hay que explicársela de una forma comprensible, con paciencia, y que pueda ser aplicable a la vida de las personas. Predicar no es proclamar una teoría, no estamos proclamando una teoría. Cristo no es ninguna teoría, Cristo es una realidad. Amén. Si no tenemos bien claro esto, no vayamos a predicar. Cristo no es ninguna teoría. Y tampoco predicar es debatir respecto a una duda. Yo no salgo a debatir con otros, con mis vecinos o mis compañeros de trabajo, de facultad, a debatir una duda. Yo no tengo que tener ninguna duda de Cristo. Tengo que estar seguro que Cristo es una realidad, no es ninguna duda, que Cristo vive, que Cristo está a la diestra de Dios y que en cualquier momento puede venir a buscarme. Amén. 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 Predicar es proclamar la palabra, la verdad conforme ha sido revelada. Y después dice una palabrita que a lo mejor ustedes saben qué significa, pero dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y quizás alguien puede ser que nunca se preocupó en buscar qué significa la palabra instar. Instar significa estar listo, expresar con urgencia. Estar listo, expresar con urgencia. Acá el apóstol Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo. Tenés que estar listo, Timoteo, y tenés que expresar con urgencia la salvación en Cristo Jesús. Y ustedes fíjense, si tienen la Biblia ahí en el pasaje que leímos recién, fíjense los últimos dos versículos del capítulo 3, del capítulo anterior. Son los últimos dos versículos, 16 y 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y el versículo 2 del capítulo 4 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar.
O sea, al hacer esta comparación de los versículos anteriores del capítulo 3 y ver el versículo 2, podemos ver que los deberes de la predicación caen en paralelo con los propósitos por los cuales se ha dado la palabra. O sea, ¿cuál fue el propósito en que se dio la palabra? Acá dice que predique, que persista en hacerlo, que sea o no oportuno, que corrija, que reprenda y que anime con mucha paciencia. Fíjense el paralelismo, ¿no? Qué interesante. Los deberes de la predicación están en paralelo con los propósitos por los cuales se ha dado la palabra. El ministro de la palabra no reprende ni redarguye, ni exhorta con sus palabras, sino con la palabra inspirada de Dios. No tenemos que inspirar con palabras humanas. Tenemos que inspirar, entregar la palabra inspirada de Dios. Exhortar Amén. con la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué los cristianos proclamamos la palabra de Dios? Porque dice que vendrán tiempos cuando la gente no querrá oír la palabra de Dios. Así es, pastor. Y dicho tiempo ya ha llegado a nosotros. Hoy en día le queremos predicar la palabra a cualquier persona del mundo que nunca fue a la iglesia, y nunca leyó la palabra y no quiere saber nada. Son tiempos en que cada vez hace más difícil. Yo me acuerdo que en la época que empecé a trabajar en el servicio del Señor, en los 70 y pico, yo tocaba el timbre de una casa y salía alguien, o la señora, o el marido, o el hijo, y al verme la Biblia en la mano sabían de qué se trataba, pero sin embargo con respeto me escuchaban, me respondían, y capaz que en algunos casos hasta conversaba media hora con ellos. Hoy en día no, hoy en día no creo que alguien nos vaya a abrir la puerta. Hoy en día la gente no quiere saber nada. Me acuerdo que antes de empezar el club bíblico, los días sábados, íbamos a recorrer una placita que teníamos ahí nomás, y parábamos a la gente que iba pasando por la placita, y a veces le ocupábamos hasta 15 minutos. Le hablábamos, le explicábamos y hasta tomaban decisión por Cristo. Hoy en día va a ser muy difícil poder parar a una persona y decirle que queremos leerle algo de la Biblia, ¿no? La gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Y muchos, hermanos, ustedes se van a asombrar, pero muchos que asisten a las iglesias no quieren doctrina sana. Amén. En lugar de eso, quieren espectáculos de entretenimiento religioso de parte de ejecutantes cristianos que les acaricien los oídos. Así Amén. es. Es lamentable eso. Amén. Pero creyéndose que de esa manera los pueden alcanzar, los pueden comprar, no es doctrina sana esa. El versículo 4 del capítulo 4 indica que los oídos con comezón pronto se vuelven oídos sordos, conforme la gente se aleja de la verdad y cree en las fábulas inventadas por los hombres. Hoy en día, en muchas iglesias les predican fábulas, le predican o le novelas, cuentos, y porque eso es lo que les gusta, eso les agrada a los oídos, cuando en realidad tenemos que decirles que el hombre está en pecado, que Cristo murió en la cruz por ese pecado, que Él pagó ese pecado y que tenemos
tenemos que reconciliarnos con Dios, pidiéndole perdón y abriendo nuestro corazón a Él. Y eso les cuesta escuchar. La palabra pecado les asusta. Y el apóstol Pablo sabe que su muerte está próxima y sigue preocupado, no por su muerte. A mí eso es lo que más me llama la atención acá, ¿no? Sabe que le queda quizás horas, quizás un día, 2 días, no sé. Y a él no le preocupa su muerte. A él le preocupa porque no deja de ver cómo la apostasía iba creciendo dentro de la iglesia. Amén. Ya en esa época el apóstol Pablo veía cómo crecía la apostasía. Y nosotros aquí encontramos, en este pasaje que leímos completamente, encontramos 2 cosas. Del versículo 1 al 5, encontramos una exhortación a predicar la palabra frente a las falsas doctrinas. Amén. Y del versículo 6 al 8, encontramos la justificación de la exhortación. Timoteo debe tomar el relevo frente a la partida de Pablo. Dice el versículo 6, dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y el apóstol Pablo siempre manifiesta su vida como que está en una carrera, que es soldado de Jesucristo y que está en carrera. Y él acá dice: el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla. Para él, predicar el Evangelio fue pelear una batalla, porque él era un soldado de Jesucristo. Y dice: he terminado la carrera. Y ¿saben una cosa que me llama la atención? Él no dice terminé la carrera primero, o segundo, o tercero. Él terminó la carrera. Y mayormente en las carreras siempre hay un primero, hay un segundo y un tercero. Pero eso es lo que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que preocuparnos si llegamos primero o no. Tenemos que preocuparnos en llegar a la meta. Llegar. No importa que lleguemos 10º, 15º, 20º, tenemos que llegar a la meta. Eso es lo que Dios no quiere de nosotros. No importa si no llegamos primero, pero sí llegar a la meta. Y el apóstol Pablo, como decía, estaba a punto de terminar su carrera. Pero a la vida y ministerio de Timoteo le quedaba mucho por delante. Y le dice: cumple tu ministerio, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Y esta palabra cumple significa dar cumplimiento o lograr el propósito. Cumple, da cumplimiento a lo que te estoy ordenando. Amén. Lograr el propósito. ¿Cuál es el propósito? Llegar a la meta. ¿Cuál es el propósito? Agradar a Dios. ¿Cuál es el propósito? Predicar el Evangelio. Amén. Ese era el propósito principal, predicar el Evangelio. Lograr el propósito. Qué maravilla o qué maravilloso que es el Dios que tenemos, hermanos, que Él tiene un ministerio específico para cada uno de sus hijos. Qué lindo saber de que el Señor tenía
antes de salvarnos, tenía un ministerio específico para cada uno de nosotros. Y yo a veces, yo pensaba, el Señor encima que nos salva, que da su vida, nos da un ministerio, Él nos da un ministerio. No es que nosotros lo ganamos por puntaje, no es que lo ganamos porque llegamos a la meta o corrimos la carrera, llegamos primero, no. Es un ministerio que Él nos da porque por eso nos dejó acá. Y Él tiene una corona, un premio para darnos. Encima que nos da un ministerio, nos da una corona. Y yo pensaba, ahí en el cielo debe tener una estantería con el premio para Héctor Catani, un premio para Eric, un premio para Freddy, para Omar, para Miguel. Y él va a tomar la corona o el premio que corresponde a cada uno de nosotros y nos va a coronar. Amén. El Señor va a reconocer el ministerio que tenemos, Amén. pero Él quiere que cumplamos con el ministerio, Amén. que logremos el propósito. Nuestra tarea es hallar su voluntad y hacerla Amén. toda la vida. Hermanos, Amén. si todavía no conoces la voluntad de Dios para ti, pídesela. Señor, quiero saber tu voluntad para mi vida. Quiero qué es lo que quieres para mí. Amén. Y cuando conozcas la voluntad de Dios, hacela toda tu vida. Esto involucra ser sobrios, soportar las angustias, las Amén. aflicciones y hacer la obra. Ahora, ¿qué quiere decir esto de ser sobrios? A lo mejor ustedes saben. Ser sobrio proviene del latín sobrius, que significa templado y moderado. Yo debo ser templado y moderado, tener la mente clara y controlada, libre de excesos y de influencia del pecado. Eso es ser sobrio. Y el apóstol Pablo le pide eso a Timoteo, que sea sobrio, que sea templado, que sea moderado. A veces la conducta nuestra para el mundo es un testimonio. Amén. ¿Cuántas personas que quizás nunca nadie le predicó el evangelio, fijó su mirada en alguien que puede ser un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de facultad, un vecino, un familiar, y está observándolo, qué distinto que es, qué sobrio que es, qué templado, qué moderado, qué mente clara que tiene y controlada. Eso le hace entrar la intriga y preguntarle, che, ¿vos qué tenés? Que podés soportar esto, que podés aguantar esto. Y el apóstol Pablo le pide eso, que soporte las aflicciones, que aguante. A veces cometemos el error, yo también lo cometo, de que cuando nos pasa algo adverso, nos lamentamos como si fuera el fin del mundo. Decimos, ay, esto ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Y esto por qué justo ahora? ¿Y esto por qué Dios lo permitió? Soporta las aflicciones, sufre las aflicciones, como Amén. Pablo las sufrió. Pablo sufrió muchas aflicciones, persecuciones, cárceles, y a veces cometemos ese error. Y el mundo, la gente ve cuando nosotros nos está pasando algo y quizás no es que estamos felices porque nos está pasando, pero no nos angustiamos, no nos dejamos de caer, desanimar. Sufre las aflicciones, sufre. Y dice, el argumento de Pablo, hermanos, es claro, es bien claro. Está a punto de dejar la escena. Su vida
se termina y alguien debe ocupar su lugar. Él estaba que él tenía de seguir predicando el evangelio, de seguir anunciando el mensaje de salvación, de seguir ayudando a los creyentes, a animarlos, a instarlos a ser también ellos sobrios. Y eso es lo que más le preocupaba. Por eso él le pide a Timoteo, el apóstol Pablo estaba en Roma, y ahora no me acuerdo dónde estaba Timoteo, no sé si vos, Héctor, te acordás, no sé si estaba en Éfeso o en otro lado. Sí, Y él le es muy pide, posible que esté en Éfeso. y él le pide que por favor venga cuanto antes, porque él quería, antes de ser ejecutado, decirle que él tenía que tomar la posta, él tenía que continuar con su ministerio. Y yo pensaba, ¿cuántas veces hay pastores en una iglesia, como tienen ustedes al pastor Catani, y uno siempre se acostumbra a que el pastor va a hacer todo? Que cuando hay una reunión, y bueno, sí, el pastor va a predicar, el pastor va a hablar, el pastor va a hacer esto, el pastor va a hacer lo otro. Está el pastor, pero el día que el pastor no esté más, ¿quién va a estar? Así es. Hay alguien que ya está preparado, porque tenemos que ser conscientes de que no vamos a estar toda la vida. Así Nunca, es, pastor. el pastor Catani no va a estar toda la vida con ustedes. Cuando él ya no esté, ¿quién va a tomar la posta? ¿Quién va a ser el Timoteo de Catani? Y no solamente el caso de ustedes, hay muchas iglesias que hay no solo un pastor, a veces hay dos, tres, y cuando no están ellos, porque uno está enfermo, porque el otro viajó, no hay quien tome la palabra, no saben tomar la palabra. Y esto es lo que al apóstol Pablo le importaba. ¿Quién va a seguir predicando el evangelio en mi lugar? Los jóvenes necesitan que se les recuerde que son el futuro de la iglesia. Amén. Son el futuro de la iglesia. Pablo declara: yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo ha llegado a hacer el ancla y arriar las velas para desarmar la tienda y avanzar. Esta es una traducción literal. Pablo no lamenta enfrentar la eternidad. Había sido un buen soldado, había sido un fiel corredor y había sido un fiel mayordomo del tesoro del Evangelio. Qué Amén. lindo, ¿no? Qué Amén. lindo, Amén. qué lindo saber cuando vamos a enfrentar la eternidad, decir: fui un buen soldado de Jesucristo, fui un fiel corredor de la carrera y fui un fiel mayordomo del tesoro del Evangelio. Él miraba hacia el momento en que recibiría su recompensa del Señor. A él le importaba mucho la recompensa del Señor. Amén. Y mire, nos podríamos preguntar una cosa: ¿qué fue lo que sostuvo a Pablo avanzando durante más de 30 años de esfuerzo y sufrimiento? ¿Qué fue lo que lo sostuvo? No sé a ustedes qué se les ocurre, pero yo les voy a decir cuál fue lo que lo sostuvo a Pablo. Él esperaba con anhelo la venida de Cristo. El anhelo de Pablo era la venida de Cristo. Amén. El amor de Cristo nos constriñe, dice 2 Amén. Corintios. Y todos los santos, o sea, nosotros, que aman su venida, también serán fieles, como Pablo lo es, en servirle, y como él recibirán también su recompensa. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que nosotros no somos de este mundo. Amén. Estamos de paso. Así es.
tenemos que trabajar en este mundo porque tenemos que sustentar una familia, porque tenemos que pagar los impuestos, los servicios, tenemos que comprarnos ropa, tenemos que vivir acá. No nos queda otra porque Dios nos dejó acá, pero no somos de este mundo. Somos Amén. ciudadanos del cielo. Y en cualquier momento el Señor nos va a venir a buscar a su presencia. Y ya acá no vamos a estar más. Recordemos esto, no somos ciudadanos de acá. No pertenecemos al mundo. Amén. Somos seres humanos. Sí, somos seres humanos de carne y hueso. Pero somos alcanzados por la gracia de Cristo. Y Él nos dejó todavía acá para que cumplamos su voluntad y para que prediquemos el Evangelio. Amén. Habíamos visto que el apóstol Pablo también le dice de redarguir, que la palabra de Dios servía para redarguir. Y esto implica argumentar lo que la otra persona presentó. Eso es redarguir, cuando alguien nos quiere hacer ver que lo que dice la palabra es mentira. ¿Cuántos hoy en día nos quieren mostrar eso? O quizás tienen otra fe, otra creencia, son de otra religión. Bueno, tenemos que redarguir. Conociendo la palabra, tenemos que redarguir. Tenemos que contraargumentar lo que esa persona nos está queriendo hacer entender. Y cuando dice comezón de oír, que tendrán comezón de oír, significa orejas que se mueven o se mueven y buscan algo diferente del mensaje tradicional y verdadero. Yo creo que son tiempos que ya la gente tiene comezón de oír. Yo creo que el Señor puede venir en cualquier momento, quizás esta noche. Amén. Amén. Y el Señor nos va a dar esa corona que nos tiene preparado. Y esa corona nosotros se la vamos a ofrendar a Él. Y para terminar, hermanos, porque no quiero abusar, le voy a decir que la tragedia más grande de la vida, aparte de perder el alma e ir al infierno, será llegar al borde de la eternidad y descubrir que hemos errado la voluntad de Dios y hemos desperdiciado nuestras vidas en cosas infructuosas y transitorias. No dejemos que el diablo, que es muy astuto, ustedes no saben lo astuto que es el diablo, nos haga ocupar tiempo en cosas infructuosas y transitorias, cosas que no sirven, cosas que no tienen sentido, que no son para la eternidad. Seamos fieles al Señor como buen soldados. Amén. Seamos constantes en la carrera en que Él nos dejó. Y Dios no nos va a fallar. Por más fuerte que sean las pruebas, confiemos, tengamos fe en que son pruebas que Él permite que las tengamos para que podamos salir puros, salir limpios. Amén. Y para que podamos ensalzar su nombre. Hermanos, ojalá haya sido de bendición. Amén, amén. Y muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Dios les bendiga.